Buen día chicos, buen día chicas. Bueno, este video tiene el propósito de desarrollar el segundo ejercicio, el cual tiene como propósito identificar el suelo que hace parte de la frontera agrícola nacional para Villavicencio. En resumidas cuentas, la frontera agrícola nacional es esa área que el gobierno ya ha dicho en el país que tiene las condiciones óptimas, adecuadas por temas de suelo, por temas de disponibilidad de agua, por condiciones hidrometeorológicas propias para el desarrollo adecuado y de mayor rendimiento de los cultivos en el país. Entonces, lo que buscamos es determinar del área del municipio de Villavicencio, cuánta de esta pertenece o tiene a disposición en términos de hectáreas para la producción agrícola, que es en este caso puntualmente. Entonces, lo que haremos básicamente es aprovechar una información oficial que nos ofrece el UPRA, específicamente en un geovisor que tienen disponibles recientemente. En realidad es una plataforma denominada CIPRA y es allí donde está la información geográfica del país asociada a todo lo que tenga que ver con producción agropecuaria. Y bueno, de ahí es donde iríamos a descargar el chef que necesitamos, que se denomina Frontera Agrícola Nacional. Es un archivo que está actualizado, está al 2021, es realmente muy reciente la información que vamos a procesar. Y pues bueno, infortunadamente la página está caída el día de hoy, y yo les voy a dejar a disposición un enlace en la descripción para que ustedes ingresen y descarguen el archivo que necesitamos. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar. Solamente necesitamos dos tipos de archivos para procesar en realidad. Entonces nos vamos a dirigir de una vez a nuestro ARMAT, nuestro ARGIS, y vamos a decirle, bueno, qué es lo que queremos conectar para nuestro proyecto. Lo primero que deberíamos hacer es guardar el proyecto en una carpeta en donde ustedes puedan fácilmente saber que está ahí a disposición toda la información que ustedes necesitan. Y ya, nada, simplemente entre más fácil sea el acceso, mucho mejor. Yo tengo por acá en punto 2 y los documentos que vamos a requerir para este procesamiento de información, aprovechando esta base de datos que les estoy comentando del UPRA, es la Frontera Agrícola Nacional, que reitero es de noviembre del 2021, está muy actualizada, y la capa SHAFE de los municipios del país. Entonces vamos a guardar este proyecto. Lo podemos denominar Frontera Agrícola de Villavicencio, a todo el proyecto de ARMAC. Bien, entonces vamos a conectar esta carpeta, que es que ustedes sepan muy bien dónde están. Simplemente vamos a ir a catálogo, a esta opción de conectar la carpeta, y vamos a buscar esta carpeta en donde yo incluso acabo de guardar este proyecto. Importante, ¿no? Entre menos larga sea la dirección para encontrar la información, pues mucho mejor. Entonces, bueno, yo la tengo ubicada en una carpeta de trabajo de un curso. Me facilita bastante el ejercicio de conectar directamente la carpeta que tiene asociado los archivos que voy a manipular. Entonces, aquí, como les comentaba, tenemos simplemente la frontera agrícola nacional y los municipios de Colombia. Voy a traer los dos archivos de una vez al área de trabajo, tanto la frontera agrícola nacional como eh, la de municipios. Nosotros podemos ya jugar. Importante siempre revisar qué información tienen nuestros archivos. Entonces, en este caso, nos damos cuenta que son polígonos, es un archivo .shape,
lo que vamos a hacer es simplemente revisar qué tipo de atributos tiene en la tabla y columnas de las variables que tiene este archivo de información geográfica. Entonces tenemos que nos entrega información a nivel de municipio, a nivel de departamento, ¿cierto? Y segrega pues la información básicamente por, digamos que etiquetas como la frontera agrícola nacional, bosques naturales y temas de exclusiones legales. Las exclusiones legales van orientadas básicamente a zonas, por ejemplo, en donde hay resguardos indígenas o son zonas de protección o de conservación que pues, difícilmente van a tener algún tipo de actividad agropecuaria legal. Entonces, básicamente están esos tres elementos. Nosotros, entonces, podríamos en realidad aprovechar, aprovechar nuestro documento y irnos directamente a la información que está asociada para Villavicencio, ¿no? Sí, casi, sí, sin utilizar en realidad nuestro shapes de capas de municipios. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es filtrar o podríamos revisar cómo es la frontera agrícola nacional, agregando una simbología de colores para que de esa manera, pues fácilmente a nosotros nos diga cuál área está orientada a ese tipo de información. En la tabla de atributos vimos que la columna se llamaba elementos, entonces vamos a buscar los valores de ese campo que se llama elementos, vamos a agregarlos todos y él va a procesar todos los términos iguales y los va a agrupar en valores únicos y nos dice, bueno, en esa columna, esa variable convoca estos tres elementos: bosques naturales y áreas no agropecuarias, exclusiones legales y frontera agrícola nacional. Entonces vamos a darle como unos colores que representen básicamente esa información. A lo que es bosques, vamos a connotarlo con un color, perdón, mucho más claro, un verde mucho más claro. Voy a quitarle el color a las líneas para que el contorno de cada polígono no aparezca. Las exclusiones legales vamos a ponerle un color rojo para que se note claramente dónde están y también le voy a quitar el delineado de color. Voy a darle OK y a la frontera agrícola voy a darle un color mucho más fuerte, un color verde, pero mucho más oscuro, más notorio. Y voy a quitarle también este color de la línea. Y listo. Entonces, ya tengo claro, si lo voy a aplicar, qué es lo que sucede con nuestro país. Pues empezando a analizar el hecho de que pues hay bastantes zonas de exclusiones legales, ¿no? Como se pueden dar cuenta, hay bastantes zonas y sería otra discusión, ¿cierto? ¿Qué es lo que está dentro de esas zonas? Porque pues, es un montón de información. Bueno, ahí va a aparecer blanco en realidad, es porque pues está cargando, estamos hablando de una información de todo un país, entonces eso involucra un procesamiento fuerte de información, no es que en ese espacio blanco no se tenga nada. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un filtro de una vez para crear la segregación del área que nos interesa, que en este caso es Villavicencio, aprovechando que la tabla de atributos tiene esa denominación de municipios. Entonces, vamos a la tabla de propiedades del archivo, venimos a donde dice Definition Query, y aquí vamos eh, a buscar por la columna de municipios que está por acá. Le doy doble clic, vamos a simplemente generar una función que nos simplifique esa búsqueda. Vamos a darle igual y aquí que nos tome todos los valores que están en la columna que se llama municipio.
y a posteriori, pues vamos a buscar el municipio que en este caso nos interesa, que sería el municipio de Villavicencio, ¿cierto? Hay un montón de registros porque cada vez que hay un polígono por cada uno de, de los polígonos que hemos mencionado, bosques, exclusiones y frontera agrícola, pues va a aparecer un nombre. Entonces, bueno, aquí ya hizo todo el procesamiento, podemos buscar más bien acá en GoTo, Villavicencio o cualquier otro municipio de Colombia. ¿Listo? Le damos OK y vamos a aplicar y él ya nos va a llevar el filtro específicamente para, para la ciudad de Villavicencio. Este es una opción muy rápida para acercarnos al polígono filtrado que hemos generado. Es un two-layer. Y nada, pues aún tenemos ahí un montón de información, eh, pero ya más o menos podemos orientar la visual de cómo se está comportando esto que nosotros estamos llamando la frontera agrícola nacional, ¿cierto? Es importante que entendamos que esta frontera en el país lo que busca es orientar muy bien de qué manera nosotros podemos organizar y planificar mejor nuestras áreas de producción agropecuaria. Bien, entonces, simplemente ya de aquí nosotros lo que vamos a hacer es procesar la información que tenemos ya identificada. Podríamos generar el mapa para esto, ¿no? Simplemente vamos a darle clic derecho, vamos donde dice data y le vamos a dar exportar data, de tal manera que nos genere un shape, no con filtro ni nada, sino que sola y exclusivamente con la información delimitada para el municipio de Villavicencio. Entonces vamos a buscar dónde está nuestra carpeta, ¿cierto? Y de esa manera nosotros vamos a darle un nombre. Creamos una carpeta propia para él que se llame Frontera Agrícola Nacional, ¿cierto? Guión bajo Villavicencio, ¿cierto? Que se llama de esa manera. Y ahí podremos nosotros agregar este archivo o este chef que acabamos de generar. Le pongo un nombre igual, la Frontera Agrícola Nacional de Villavicencio, y hemos creado ahora sí nuestro propio shape que asocia esta información y no es un filtro como está pasando hasta ahora con ese documento que tenemos ahí, que no digo que esté mal, ni mucho menos, simplemente que pues está mejor organizar la información con lo que queremos trabajar. Ya lo procesó, simplemente nos está preguntando que si el chef que acabamos de crear lo quiere incorporar o lo queremos incorporar en el proyecto. Yo le voy a decir que sí. Y aquí está. Voy a desactivar lo que dice Frontera Agrícola Nacional para que podamos visualizar el chef que acabamos de crear. Aquí nosotros para darle de nuevo el color, hacemos lo que acabamos de hacer de ir a Symbology, ir a la opción de variables categóricas, por elemento, entonces que nos clasifique esta información y nada, vamos a ponerle los colores que ahorita le pusimos al chef anterior para que tenga más sentido la imagen, ¿no? Exclusiones legales, escogemos un rojo y listo. Y para la frontera agrícola, entonces un verde mucho más intenso que represente en dónde está, ¿no? Entonces, aquí ya podemos un poco diferenciar, ¿cierto? Toda esta parte de aquí seguramente hará parte de parques, de algún parque nacional o resguardos indígenas, zonas que no se pueden básicamente tocar o alejado de poder de tener algún tipo de actividad. Y hacia abajo, ¿cierto? Hay un verde más oscuro que es y hace referencia a la frontera, esa área donde se puede producir. Entonces,
Vamos a procesar entonces la información, nos vamos a ir a tabla de atributos, ¿cierto? De acá nosotros vamos a crear entonces un campo nuevo que nos dé la información de cada uno de estos polígonos. Entonces creo un campo, lo voy a llamar área, ¿cierto? Que sea en hectáreas y le voy a dar el tipo double, que básicamente recibe casi cualquier tipo de información. Bueno, aquí me dio otra sugerencia para vincular el nombre. Simplemente voy a darle clic derecho sobre el campo nuevo que he creado y vamos a calcular geometrías, ¿sí? Aquí lo único que le decimos es que sí, bueno, es el área lo que queremos calcular y ahí las unidades. En este caso nos interesa en hectáreas. ¿Listo? Le vamos a dar OK. De nuevo, siguiente. Y ya tenemos la información. En realidad, bueno, ya el mismo Chef nos daba aquí una columna con una información similar, sí, la que estábamos buscando, pero bueno, la idea es que aprendamos a desarrollar y a tener operativamente más apropiado todas estas herramientas. Entonces ya simplemente lo que hacemos es seleccionar toda la información, le vamos a dar copiar, ¿cierto? Y vamos a llevar esta información a a un Excel, que vamos a abrir y vamos a ir a procesar. Una tabla dinámica muy rápida, todo este recuadro que tiene un montón de registros, en realidad los podemos procesar menos de nada. Entonces ya nos adentramos al archivo de Excel y aquí nosotros pegamos esto que acabamos de generar allá en nuestro Armat. Entonces, de aquí yo esto lo voy a convertir en una tabla, primero antes que nada, ¿cierto? Y ahora sí, en una tabla dinámica, en una hoja nueva, mejor. Y simplemente lo que vamos a hacer es que nos organice los elementos en filas y que nos ponga el valor de la columna que nosotros hemos generado en hectáreas, lo agregamos en valores. Y de esta manera yo ya tengo la información, ¿cierto? Entonces, al final lo que queríamos saber o queremos saber es qué cantidad del suelo, qué porcentaje, puede ser también en hectárea la información, representa área de la frontera agrícola para Villavicencio, ¿cierto? Eso es básicamente lo que queríamos saber. Entonces, aquí nosotros podemos hablar de hectáreas, ¿cierto? Y por aquí podríamos hablar de esta misma información. Yo simplemente le voy a dar otro formato, el número, para que nosotros podamos más fácil identificar la cantidad de hectáreas. Acá nos dice que de 131.000 hectáreas que tiene Villavicencio, 91.726 son frontera agrícola nacional. Es decir, es un valor y un número de hectáreas importante. Simplemente nos vamos a parar de nuevo aquí, pongámosle uso del suelo, ¿cierto? Villavicencio. Y podemos de nuevo agregar la información de esta columna en valores, pero ahora simplemente nosotros vamos a darle una configuración diferente a esta información que nos está reportando. Y le vamos a decir que queremos que esa información en realidad nos la muestre, ¿cierto? En el porcentaje total general, serían 131.000 y algo más, ¿cierto? Entonces le damos OK y ahora nosotros podemos tener la información asociada en este caso, que según los datos que me refleja, me dice que prácticamente el 70% de el municipio de Villavicencio tiene esta, esta condición, hace parte de la frontera agrícola nacional. Es decir, tenemos el 70% del municipio con condiciones para la producción agropecuaria.
¿Listo? Simplemente aquí nosotros podríamos arreglar un poquitico más esta tabla dinámica para que tenga estéticamente una, una visualización mejor, muy rápido por defecto. Ya el mismo Excel nos da algunas matrices que podríamos llegar a aprovechar. Ya va más como en gusto y de qué manera ustedes van a organizar esta información, ¿cierto? Yo la voy a dejar así por ahora. Simplemente esta es la información que queríamos encontrar. ¿Listo? Entonces, hasta ahí estaría este ejercicio. Muchas gracias.